Víctor Ruiz Ezpeleta, profesor de OBS Business School. Víctor, muy buenos días. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana en unos momentos que asistimos a una complicada situación energética. Es verdad, ese conflicto entre Marruecos y Argelia que ha puesto en una tesitura complicada el abastecimiento de gas natural de España. Precisamente en septiembre ya veíamos al ministro de Exteriores, Álvarez, tratar de conseguir parar esa suspensión de ese gasoducto que pasa por suelo la Agüita por parte de Argelia. La vicepresidenta iba hace unas semanas y tampoco lo conseguía. Y bueno, aún así, tanto desde el Ministerio como desde Argelia dice que nos suministrará lo que sea necesario y el Ministerio está tranquilo. ¿Cuál es la situación real y en qué situación queda España tras esa suspensión de ese acueducto por suelo a la Agüita? Bueno, pues la situación es un poco más difícil que antes porque, como bien comentaba, desde el 31 de octubre se ha cerrado el gasoducto que pasaba por territorio de Marruecos y ahora la única vía de entrada a España de los gasoductos que provenían de Argelia es el que llega a Almería, el gasoducto de Medgaz que atraviesa el mar Mediterráneo. Claro, esto supone una falta de gas al que estábamos habituados, que tendremos que suplir con barcos de gas natural licuado. Barcos aumentarán, ¿no? O sea, el coste de ese suministro de gas, con lo cual también se tensa ese escenario de precios al que estamos asistiendo. Efectivamente, llevábamos unos años que el consumo de gas procedente de Argelia había disminuido, pero en el año pasado ya volvió a subir. Aproximadamente el 45% del gas que consumía España es procedente de Argelia, con lo cual de los dos gasoductos que proporcionaban aproximadamente lo mismo, un 20 y algo por ciento cada uno, ese 22-23% procedente de Marruecos no lo vamos a tener, con lo cual debemos suplirlo de alguna manera. Es verdad que se está estudiando aumentar la capacidad del otro gasoducto, del existente, el que sí que va a seguir funcionando, pero aún así no va a ser suficiente. Por lo tanto, como bien comentáis, el transporte marítimo es mucho más caro y eso va a hacer que se tensen más los precios. Además, estamos en un momento actual de gran demanda del transporte marítimo y eso va a poner más presión sobre los precios de la energía proveniente del gas en España. La vicepresidenta Teresa Rivera, de hecho, creo que había cifrado cómo ese transporte marítimo elevaría los precios en cerca de un 11%. Está claro que el escenario queda con ese gas. Bueno, nosotros no somos productores de gas, lo tenemos que importar y entonces queda tanto ese como el que esperamos de Rusia. No sé, también en ese escenario en el que Vladimir Putin dice que sí hay suministro, que de hecho ha provocado la caída de los precios desde que lo anunciase hacia el 27, pasado día 27, en los precios del gas. No sé si conseguirá frenar esa escalada de precios o en nuestro caso particular, por esa dependencia también de Argelia, no va a lograr frenar ese precio contando con ese que pueda llegar de Rusia. Bueno, ahora mismo es muy difícil predecir porque también, como sabemos, todo esto está sujeto a la ley de oferta y demanda. Se empieza a acercar el invierno, estamos en otoño, dependiendo un poco de las situaciones climáticas y la demanda a la que esté sometido el mercado español, el mercado europeo, pues va a haber una escalada mayor o menor de precios. Es cierto que la ministra valoraba en alrededor un 11%, se baraja más o menos esa horquilla. El gas proveniente de Rusia es una garantía, como habéis anunciado. Bueno, está todo por ver. Ahora mismo tendremos que ver cuál va a ser la demanda, cuál va a ser la oferta, si proviene más gas procedente de Estados Unidos, que también podría ser una posibilidad. Nigeria también es un mercado habitual que suele suministrar gas a España y con todo ese pool de abastecimiento pues podremos ver cuál es el aumento real de los precios en España. Víctor, está señalando Nigeria, también estamos hablando de Rusia, Argelia. No sé, ante esas distintas fuentes, ¿no?, de origen para ese gas que demande, que va a precisar España, ¿cree que podemos sufrir algún tipo de desabastecimiento o podemos estar tranquilos?
No, yo desabastecimiento veo muy complicado que pueda llegar a surgir porque existen varias fuentes de oferta. España también tiene unos almacenamientos de gas para más de 40 días de margen, con lo cual no se prevé un escenario de falta de abastecimiento en ningún momento. Hablando de ese peón, bueno, de ese actor importante en este escenario que es Rusia. Rusia es de lejos el mayor suministrador de gas natural del viejo continente. Las importaciones de ese país se acercan a la mitad de todo el gas importado por Europa y en el primer semestre de 2021 han supuesto el 46%, le siguen Noruega y Argelia. En ese escenario, mirando la situación energética de todo lo que es el viejo continente más allá de nuestro propio país y habiendo advertido que efectivamente se va a llevar a cabo esa llegada, están rellenándose las instalaciones en suelo europeo de Gazprom, de ese exportador público ruso. ¿Podemos estar tranquilos? Porque Vladimir Putin es verdad que luego siempre impone unas condiciones, puede rellenarlos, pero no puede tal vez pueda no liberarlos como se precisa. ¿Cree que esta vez va a cumplir o cuál es el escenario con el que realmente se puede estar trabajando? Bueno, efectivamente, Rusia es un gran suministrador de energía a nivel europeo y, bueno, podemos estar tranquilos en las condiciones habituales de tranquilidad con Rusia, vamos a decirlo así, ¿no? Siempre que dependes de otro proveedor, de otra fuente de suministro, pues puedes estar tranquilo relativamente, ¿no? Porque al no ser autosuficiente, siempre dependes de otras fuentes. Es verdad que hay acuerdos, es verdad que hay relaciones diplomáticas, pero siempre existe un riesgo, siempre existe una incertidumbre, que ahora mismo no es ni mucho menos preocupante, no es alarmante, pero esa incertidumbre siempre va a existir. Pues vamos a tener que dejarlo aquí. Víctor Ruiz Ezpeleta, profesor de OBS Business School, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros aquí en Business Conexión y Negocios Televisión. Gracias por este tiempo de análisis y hasta la próxima. Muchas gracias, un placer.